El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 22. Los falsos profetas, primera parte. El Señor Jesús, como nuestro Maestro, nos enseña todas las cosas y nos muestra muchos detalles con el fin de que nosotros nos sumerjamos en ellos y alcancemos la perfección del Padre, para que, sin ningún impedimento, podamos entrar en el reino de los cielos. Es por esto que en los siguientes versículos, que son requisitos para que podamos ganar el reino de los cielos, nos advierte acerca de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículos 15 al 20. Creemos conveniente aclarar que los falsos profetas, de los que habla el Señor en este pasaje de la Biblia, no hacen referencia a personajes famosos que se han anunciado como profetas en el pasado y que se anuncian en el presente como tales, porque de ellos se sabe de su falsedad. Personajes tales como Buda, Confucio, Mahoma, Zoroastro, entre otros, porque cualquier creyente que tenga, aunque sea un poquito de luz del Señor, sabe que son falsos. Cuando el Señor habla de falsos profetas, se refiere a aquellos que fungen de ser profetas, siervos de Dios, enviados y tantos títulos, entre comillas, divinos, que están en medio de los cristianos, engañando a los falsos creyentes de los que está lleno el cristianismo contemporáneo y también a los pocos creyentes genuinos que están inmersos en esa religión. Observa bien lo que dice el Señor al respecto de ellos. Vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son vosotros en el pasaje? Indudablemente son los creyentes genuinos. A ellos vienen los falsos profetas con un disfraz de ovejas, pero en su interior son lobos depredadores que dispersan, matan y despedazan. El Espíritu Santo complementó esta advertencia por medio de nuestro hermano Pablo cuando nos previno: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, versículos 29 y 30. Observa bien, lector, que los lobos rapaces vestidos de ovejas no están fuera del rebaño, sino que han entrado en él con una apariencia de ovejas. Esto quiere decir que no es fácil identificarlos. Parecen creyentes genuinos, parecen hijos de Dios, pero en verdad son emisarios de Satanás. Estos entran y no perdonan al rebaño, sino que lo dispersan y lo matan, y hacen que los mismos hijos de Dios se opongan a Dios y se hagan sus enemigos. Pero no es lo más delicado y engañoso, sino que el Espíritu Santo continúa hablando. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre los mismos creyentes del seno de la misma iglesia se levantan hombres habladores de cosas perversas y harán partidos de los discípulos. Observa el cristianismo de hoy, que está dividido en miles de grupos, de sectas, de comillas iglesias, cada uno siguiendo a esos hombres habladores de perversidades. Guarda estas palabras en lo más profundo de tu corazón. Toda palabra que se hable entre los hermanos, que no procede de la boca del Señor, que no es revelada y hablada por Él, lógicamente por medio de los miembros del cuerpo, es un hablar perverso,
no es un hablar del Señor y sí un hablar del diablo, que usa a los falsos profetas vestidos de ovejas, pero interiormente constituidos como lobos rapaces, que han venido de fuera o que se han levantado entre los hijos de Dios para engañar, para pervertir, para destruir, para robar y para matar a los santos. De ellos debemos guardarnos. El Señor advirtió sobre esta eventualidad hablando de los tiempos del fin, que tendrán como característica especial el levantamiento de falsos profetas y falsos cristos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos desviarán, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Mateo 24, versículos 5 y 11. Observa cuidadosamente que los falsos cristos y los falsos profetas desviarán y extraviarán a muchos. Seguramente no ha habido una época en la historia de la humanidad en la que se haya levantado tanta falsedad como la época actual. Las multitudes en el mundo van tras cantantes de moda y deliran tras deportistas afamados y sufren y gritan desaforadamente por ellos, y algunos hasta se suicidan. Mucha gente es, entre comillas, hincha de un equipo de fútbol, de básquetbol, de béisbol y de otros deportes, y viven y mueren por su equipo. La televisión presenta cíclicamente ciertos personajes que se convierten en ídolos de los hogares, y especialmente los niños centran su vivir en las acciones de esos ídolos. Una enorme cantidad de líderes de sectas religiosas arrastran a multitudes a adorar seres ficticios, detrás de los cuales están los ángeles caídos y los demonios. La gente vive desesperada por comprar, por tener cosas. Los poderosos amos del mundo, en contubernio con Satanás, dividen el año en temporadas estacionales, donde las gentes se desenfrenan y viven en orgías y en disoluciones. Épocas como la Navidad, que es una fiesta totalmente pagana, idolátrica y opuesta al Señor. El nuevo año es una orgía más en la que nada se agrada al Señor. Fiestas como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor y Amistad, el Halloween y tantas otras en que las multitudes son incitadas al delirio, al pecado y a alejarse de Dios. Lo mismo ocurre con la llamada Semana Santa y todas las fiestas religiosas pregonadas por el catolicismo y el protestantismo. Pero como en el mundo hay una buena cantidad de seres que aborrecen las anteriores actitudes, entonces Satanás trabaja por el lado de las religiones para atrapar a quienes no pueden atraer por los medios de que hemos hablado, y vemos muchas sectas religiosas llenas de falsedad, donde se levantan los que fungen de ser el Cristo, profetizando el fin del mundo, como ocurre con las muy afamadas profecías mayas, en las que afirmaban que el mundo se acabaría el 21 de diciembre de 2012. Pasó esa fecha y nada de lo predicho ocurrió. ¿Qué obtienen con esas mentiras? Llenar a la gente de temor en espera del día profetizado. Como no ocurrió nada de lo predicho, porque todas son falsedades propaladas por falsos profetas, lograrán que la gente se aleje más de Dios y hasta lo vituperen. ¿Y qué del cristianismo? ¡Ay, es más catastrófica la situación! En la última treintena de años se han levantado tal cantidad de falsos profetas y maestros que se les ve a diario en televisión soplando y haciendo que las gentes caigan por tierra, sanando enfermedades que no admiten ninguna prueba de su genuinidad, dirigiendo y malenseñando a multitudes, llenando grandes superficies con incautos que los siguen, pero ahí no está el Señor, porque donde Él no es la cabeza ni tiene señorío, nunca estará presente. Todas esas manifestaciones no son nada distinto a la manifestación de los falsos profetas con apariencia de ovejas, pero con constitución de lobos rapaces que pervierten y desvían aún a los hijos de Dios. Los falsos maestros.
para que los hijos de Dios no seamos engañados por la falsedad de los profetas mentirosos, el Señor nos describe sus características. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no está ocioso, y su destrucción no se duerme. Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3. Este pasaje de la Escritura nos muestra cómo entre el pueblo de Israel hubo falsos profetas que anunciaban hechos que ocurrirían, supuestamente anunciados por el Señor, pero que no eran más que fantasías puestas por Satanás en la mente vanidosa de los profetas falsos que Dios no había enviado a su pueblo. El Espíritu hizo esta manifestación para mostrar que entre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento habría falsos maestros, de los cuales está lleno el cristianismo contemporáneo. Aunque hemos tratado el tema de estos falsos maestros en otro libro, el Señor nos impulsa a tratarlo de nuevo para advertirnos y para que nos cuidemos de los falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos que han llenado la tierra de mentiras, y para que siendo cuidadosos no perdamos el reino de los cielos al que nos ha llamado el Señor. Los falsos maestros que el Espíritu Santo pretende desnudar por medio de nuestro hermano Pedro tienen 5 características que nos proponemos describir en la medida y profundidad que el Señor desee, todo basado en las Escrituras y en la revelación que nos dé el Señor Espíritu. Primero, introducen secretamente herejías destructoras. La primera característica de los falsos maestros es la hipocresía, lo oculto, lo escondido y lo furtivo. Como dijo el Señor, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La inmensa mayoría de los líderes cristianos son personas de doble faz. Aparentan exteriormente una cosa, pero su interior está lleno de rapiña y de corrupción. Se da en ellos lo que el Señor Jesús les dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapiña y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que también su exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a tumbas blanqueadas, que por fuera se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad». Mateo 23, versículos 25 al 28. Toda esa hipocresía y falacia la utilizan para introducir encubiertamente herejías que destruyen la fe de los santos, genuinos hijos de Dios. Son uno con el enemigo que viene para hurtar, matar y destruir. No son honestos, no son capaces de hablar con franqueza que todo lo que ellos dicen no viene de Dios. Sus palabras son como gangrena que carcome, que penetra en el alma de sus seguidores y los aleja de Dios, los convierte en opositores del camino y el avance del Señor. Son falsos maestros que ponen velos para que el corazón de quienes los sigan no pueda convertirse al Señor, y de esa manera los velos les sean quitados. Al permanecer los velos no pueden ver, y por no ver andan sin rumbo, sin meta, deambulan por la vida sin tener un camino ni un punto a donde llegar. Debido a que las herejías que introducen son encubiertas, sus seguidores no pueden ver el daño que les están haciendo y viven convencidos de que están agradando al Señor, cuando en verdad su vida y sus acciones rechazan totalmente al Señor, estorban su marcha
están andando por el camino espacioso y se oponen al avance del Señor. En el cristianismo hay tantas doctrinas salidas del alma de los líderes y todas son herejías que no edifican, que no consuelan, ni dan aliento a quienes las oyen. Más adelante veremos qué es, qué habla y cómo vive un profeta que ha sido constituido por el Señor. Segunda característica de los falsos maestros: niegan al Señor que los compró. Los falsos maestros y falsos profetas que pululan en el cristianismo viven desesperados por llenarse de fama, por conquistar seguidores y por ser el centro de sus congregaciones. Ni ellos han aprendido a seguirlo y tampoco pueden enseñar a los hermanos a que sigan al Señor. Levantan congregaciones en torno a su nombre y a sus doctrinas mentirosas, y algunos se atreven a decir que son, comillas, Jesús hombre. Como hijos de Dios que amamos a nuestro Señor, tenemos que entender que Él es el Señor, que Él fue quien realizó el proceso de redención a nuestro favor y que Él es el centro de la iglesia y nuestro vivir debe girar en torno a Él. Cualquier hombre que se levanta como líder de una congregación, así sea un creyente genuino, por el hecho de intentar ocupar el lugar del Señor, ya es un falso maestro y con su actitud está negando al Señor. La iglesia solamente tiene una cabeza, es el Señor Jesucristo. Un cuerpo que pretenda tener más de una cabeza es un fenómeno, es antinatural y es anormal. Aunque los líderes del cristianismo afirman no ser la cabeza de sus congregaciones, con sus actitudes demuestran todo lo contrario y se erigen como las cabezas visibles de sus, comillas, iglesias. Toda esta degradación tiene un origen, la Iglesia Católica Romana, donde se afirma y se enseña que el Papa es la cabeza de la iglesia, que es sucesor de Pedro y que es el vicario de Cristo en la tierra. Todas juntas son las mentiras más falaces que ha inventado el diablo. La Biblia es muy clara al afirmar que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. La Biblia no habla nada de un vicario de Cristo en la tierra y mucho menos de que Pedro haya sido papa y aún menos que haya una línea de sucesión en el papado. Toda esta enseñanza es diabólica y de ella ha tomado buena cuenta el protestantismo, en donde sus líderes se convierten en pequeños papitas, negando al Señor que los rescató. Las predicaciones y las enseñanzas de los falsos maestros son producto de su imaginación, pero nunca en ellos hay un hablar con revelación ni visión que procedan del Espíritu Santo, sino que su propia mente carnal inventa fábulas que pervierten el alma de quienes los escuchan y los sigan. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, versículos 18 y 19. Los falsos maestros pretenden, comillas, edificar a sus seguidores hablando de lo que nunca han visto, llenos de vanidad en su mente puesta en la carne. Los grandes líderes se jactan de haber tenido determinadas visiones que supuestamente el Señor les ha mostrado en particulares circunstancias, visiones en las cuales basan, comillas, su ministerio y la forma de proceder en la obra que están haciendo. Hace un poco de tiempo se veía uno de esos líderes afamados dando un mensaje por la televisión, en el que decía más o menos lo siguiente: un día de mi vida tuve un accidente y fui atacado por un maleante que me propinó algunas puñaladas. Una de ellas me interesó el corazón. Lógicamente, el diagnóstico médico era muerte inminente. Así es que penetré en un túnel formado por ángeles y fui avanzando por él para llegar a la presencia del Señor. Un poco antes de llegar al cielo, oré a Dios y le dije: Señor, yo no he hecho nada por ti.
Dame una oportunidad de hacer tu obra. El Señor oyó mi oración y me regresó. Aquí estoy de vuelta haciendo su obra. El aplauso de la concurrencia fue más atronador que el que se le prodiga al más famoso de los artistas en el mundo. Los presentes se comieron todo ese cuento, en el que ni siquiera una sílaba, ni una vocal es verdad. Todo lo dicho por ese falso profeta no es más que una patraña diabólica. Toda esa plática es una charlatanería emanada de la vanidad de la mente carnal del predicador. El Señor nos dice que la edificación se alcanza cuando nos asimos, nos entrelazamos orgánicamente con la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. A Él nos unimos entrelazándonos por medio de las coyunturas y ligamentos, y al entrelazarnos somos nutridos, y al ser nutridos crecemos con el crecimiento que nos da el Señor y no los hombres, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Efesios 4, versículos 15 al 16 y Colosenses capítulo 4, versículo 19. En otras palabras, cada creyente debe entrelazarse, unirse con la única cabeza que es el Señor. Haciendo así, tenemos garantía de ser nutridos y de crecer. Y en la medida que somos nutridos, podemos ser instrumentos, coyunturas y ligamentos para transmitir esos nutrientes a otros hermanos. Los nutrientes son las insondables riquezas de Dios. En otras palabras, los nutrientes son el Señor mismo, no las fábulas cargadas de mentiras que a diario inventan los falsos maestros, vanamente hinchados en su propia mente carnal. Los falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras en medio de los hijos genuinos de Dios y que niegan al Señor que los rescató, basan sus enseñanzas en un gran número de preceptos negativos que no son más que mandamientos de hombres que, aunque tienen cierta reputación para tratar el cuerpo con dureza, en nada ayudan a producir una transformación en el alma de quien los practica. El Señor confirma esto en los últimos 4 versículos de Colosenses 2. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a no manejes, ni gustes, ni aun toques? Cosas que todas se destruyen con el uso, en conformidad a mandamiento y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Versículos 20 al 23. Todas las ordenanzas que pretenden dar un duro trato al cuerpo, pero que nada pueden contra los apetitos de la carne, son inventivas de la mente carnal de los líderes del cristianismo, que someten a sus feligreses a mandamientos de hombres. Algunos grupos cristianos prohíben que la mujer use determinada ropa, que el hombre se deje crecer la barba. Otros prohíben consumir ciertos alimentos. Otros no permiten que en sus cultos se sienten cerca hombres y mujeres, sino que deben sentarse separados. En fin, hay tantos preceptos que de nombrarlos tendría que separar un capítulo especial de este libro. Como este tema no produce ninguna vida ni edificación en el lector, es preferible que cada uno busque revelación y visión en su espíritu y vea cuánto engaño ha introducido Satanás en el cristianismo. Terminamos este apartado diciendo lo que el Señor afirma en su palabra, que está en la Biblia: acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La destrucción de esos falsos maestros vendrá de un momento a otro. El Señor lo cumplirá.
Tercera característica de los falsos maestros: muchos seguirán su lascivia. El cristianismo contemporáneo está regentado, gobernado, guiado y dirigido en su totalidad por falsos maestros. Lea detenidamente y entienda lo que dice el Señor y, subrayado, muchos seguirán su lascivia. Segunda de Pedro 2, versículo 2. Ponga atención al adverbio de cantidad muchos. Este quiere decir que la mayoría seguirán sus disoluciones o lascivias. No son pocos ni unos cuantos, sino muchos, la mayoría. En el mundo de hoy, con más de 7.800 millones de habitantes, se calcula que unos 2.200 millones son cristianos, es decir, alrededor de una tercera parte de los habitantes de la tierra se precian de llamarse seguidores de Cristo, pero la inmensa mayoría de ellos son falsos creyentes. El catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental reúnen cerca de 1.500 millones de seguidores y todos están cegados por la idolatría. Un creyente genuino, un hijo legítimo de Dios, se inclinará ante una estatua de yeso, madera o metal, o ante una pintura o una estampa para adorarla y venerarla. Indudablemente no, porque el espíritu que mora en él no se lo permite. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Juan 3, versículo 9, Primera Corintios 10, versículo 14. Es fabuloso ver la histeria que produce el Papa cuando semanalmente se asoma al balcón del Vaticano, que está frente a la llamada Plaza de San Pedro, y los millones de seguidores que lo adoran cuando visita los diferentes países de la tierra. Dominicalmente son millones de seres engañados que van a las misas en las parroquias de los barrios de las ciudades a adorar una o varias estatuas, crucifijos, que no son nada distinto a ídolos, detrás de los cuales están Satanás, los demonios y los ángeles caídos, y un sacerdote que induce soterradamente a adorar al rey del reino de las tinieblas y a sus principados, autoridades y huestes espirituales de maldad. Por su lado, en el protestantismo, donde hay más de 700 millones de seguidores, los pocos hijos genuinos de Dios que están en medio de ellos, pues la mayoría son falsos creyentes, tienen muchos velos que les impiden ver al Señor, porque se han enceguecido siguiendo a los líderes, a sus organizaciones, a sus ministerios particulares y a sus enseñanzas de hombres. Algunos de estos líderes han logrado que cientos de miles sigan su lascivia. Otros pretenden ganar millones y cuando hacen esfuerzos mancomunados logran llenar ciertas superficies, donde albergan algunas decenas de miles de devotos. Se cumple así a cabalidad la palabra librada por el Espíritu Santo: muchos seguirán su lascivia. No creas, querido lector, que las multitudes son señal de aprobación de Dios. Después de que el Señor anduvo en esta tierra y sanó a miles e hizo muchas señales, en el aposento alto había solamente 120 hermanos, genuinos hijos de Dios. Y Pablo dice que después de resucitado apareció a unos 500 hermanos. Al Señor en verdad no le agradan las multitudes, porque ellas son fácilmente arrastradas por los falsos maestros y sus intereses son muy cambiantes. Cuando Jesús entró en Jerusalén rumbo a su crucifixión, una multitud lo aclamó como el que viene en el nombre del Señor. Unos pocos días después, esa multitud gritaba frente a Poncio Pilato que crucificara al Señor. Las multitudes no son de fiar, por eso el Señor prefiere la intimidad de pocos. Todas esas multitudes que hay en el cristianismo contemporáneo, congregados como católicos y protestantes, tienen constitución de madera, heno y hojarasca, y cuando sean pasados por fuego en la venida del Señor, todas sus obras desaparecerán. Los que entre ellos son genuinos creyentes, aunque serán salvos, sufrirán una gran pérdida. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. En su venida el Señor juzgará a sus hijos, conforme a la obra de sobreedificación que cada uno hizo, y esa obra será pasada por fuego. Si la obra fue hecha con oro, plata y piedras preciosas, naturalmente el fuego no le hará ningún daño y permanecerá indemne. Pero si la obra fue elaborada con madero, heno y hojarasca, el fuego la desaparecerá. El dueño de esa obra sufrirá una gran pérdida. ¿Qué es el oro, la plata y las piedras preciosas en este pasaje? Igualmente, ¿qué representa la madera, el heno y la hojarasca? Como puede verse, hay dos grupos de materiales con los cuales puede sobreedificarse. El primer grupo está conformado por oro, plata y piedras preciosas. Los tres elementos son minerales. Si buscamos revelación en el Espíritu, encontraremos que el oro hace referencia a la naturaleza divina, debido a las características especiales que tiene ese metal. No se corrompe, no se reduce, no se envejece, no es atacado por ninguna sustancia y es tal vez el metal más valioso que existe en la naturaleza. Por esas características, el oro representa la naturaleza divina, incorruptible, inmarcesible, santa y justa de Dios. La plata es otro metal de gran valía, y con plata se redimían, es decir, se compraban personas y animales que debían redimirse según la ley. En la ley que Dios le dio a Moisés, ordenó que los hombres debían hacer votos, que era necesario redimir con plata, valorados en ciclos de plata del santuario. La redención valía de acuerdo con la edad de quien hacía el voto y si era hombre o mujer. Un niño valía menos que un joven, entre 30 y 50 años, y un anciano tenía igualmente menos valor que un joven menor de 30 años. La redención se hacía con plata. En Levítico capítulo 27 encontrarás completa información sobre el particular. Hablamos en este sentido para mostrar que la plata, el segundo metal del primer grupo de tres, hace referencia a la redención que hizo Dios en su Hijo a favor nuestro. Esa redención, en la medida que la hacemos nuestra realidad, nos transformará en perlas preciosas, que junto con el oro y las piedras preciosas son los tres elementos de lo que está constituida la Nueva Jerusalén como consumación final y máxima de la obra de redención. El tercer mineral de este grupo tiene que ver con las piedras preciosas. De ellas hay una enorme variedad en la naturaleza y todas son de gran valía. La ciencia nos dice que las piedras preciosas no han existido siempre, sino que debido a un proceso que sufren ciertos materiales en la naturaleza, llegan a convertirse en piedras preciosas. Siendo así, las piedras preciosas representan la obra de transformación que Dios como el Espíritu Santo produce en aquellos de sus hijos que se disponen en esta era para ser trabajados por Él y transformados hasta llegar a la estatura del Hijo. Los que no tienen disposición tendrán que ser transformados en la gran tribulación, una etapa relativamente corta de 3 años y medio, pero de un sufrimiento indescriptible. Los hijos de Dios que no se disponen en esta era y que mueren antes de la gran tribulación serán resucitados cerca del final de esta, y después del juicio del tribunal de Cristo, llevados a las tinieblas de afuera, donde atados de pies y manos serán transformados durante 1000 años. Finalmente, para entrar en la Nueva Jerusalén, todos los hijos de Dios tendremos una constitución de oro, plata, perlas y piedras preciosas. Este primer grupo de materiales útiles para sobreedificar nos muestra que es Dios quien edifica en nosotros y por medio de nosotros. Lo que Dios hace en nosotros no será dañado por el fuego. Si permitimos que Él haga su obra de edificación en nosotros, el fuego no dañará esa obra
y nosotros tendremos una gran ganancia entrando en el reino de los cielos como vencedores. El segundo grupo de materiales para la sobreedificación está conformado por madera, heno y hojarasca. Los tres componentes de este grupo son vegetales, y el vegetal hace referencia a la naturaleza humana no transformada. La madera es otro de los materiales con que algunos sobreedifican. Aunque hay maderas de excelente calidad, muy útiles en la construcción de edificios, también son un magnífico combustible cuando se someten al fuego, y su duración es muy limitada. Con el tiempo se pudre y las edificaciones hechas con ella se derrumban. El heno es utilizado como forraje para alimentar ganado en la época de invierno y está conformado por gramíneas y leguminosas muy secas y procesadas de muy bajo valor nutricional. En países con estaciones no hay una manera distinta de alimentar a los animales domésticos durante el invierno, pues debido a la nieve no se puede producir otra clase de alimentos para ellos. Esta es una manera poco adecuada de alimentar el ganado, pero no se consigue una mejor forma en la estación invernal. La hojarasca, que es el tercer componente de este grupo, está formada por las hojas secas que caen de los árboles y que no representan ningún beneficio para la naturaleza, ni para el hombre ni los animales. Simplemente la hojarasca es el fin del ciclo de vida de los vegetales. Cuando a la hojarasca se le pone fuego, arde con mucha fuerza y desaparece en un tiempo muy breve. Teniendo claridad sobre los componentes de los dos grupos de materiales con que cada uno puede sobreedificar, podemos obtener revelación acerca de lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje. Hay algunos santos hijos de Dios que han tenido revelación y han visto que es el Señor quien está edificando en ellos y con ellos la iglesia, que es su cuerpo. Ellos se disponen cada día en el trono de la gracia para que el Señor agregue su naturaleza divina, santa, justa, amorosa, llena de luz y de vida, y en la medida en que el Señor se va agregando a ellos, se va convirtiendo en oro, plata, perlas y piedras preciosas, y antes de morir o antes de la gran tribulación estarán completamente transformados en su corazón, y el Señor los resucitará como el Hijo varón y los arrebatará a su trono, o si están vivos serán transformados en un instante y también llevados al trono de Dios como las primicias vivas. Hay otros hijos de Dios, creyentes genuinos, que son la mayoría de los que viven hoy en la tierra, que se han sometido a los líderes, que son falsos maestros y están edificando con materiales que perecen en el fuego, como la madera, el heno y la hojarasca. Ellos pretenden edificar en su naturaleza humana, en su alma no transformada, porque eso hacen los líderes de las congregaciones cristianas. Aunque algunos son nacidos de nuevo, redimidos por el Señor, no permiten que sea el Señor quien hace su obra en ellos, sino son ellos quienes pretenden hacer sus obras para el Señor con la convicción equivocada de que Él se agrada de sus obras. El Señor no tiene ningún placer en esas obras, porque son hechas según la naturaleza humana caída y no transformada. Si bien es verdad que la madera embellece una construcción, que le da un aspecto de belleza especial, también es cierto que la madera se pudre y se destruye muy pronto. Y si llega a ser víctima del fuego, desaparece tan rápido como un suspiro. Exactamente eso ocurrirá en el tribunal de Cristo, con las obras que están haciendo los líderes del cristianismo y sus seguidores. Tienen una apariencia muy bonita, son grandes y muy vistosas, cadenas de televisión, grandes edificaciones, muchos seguidores, fama internacional entre otras, que desaparecerán como desaparece la flor de la hierba. Si hablamos del heno, aunque sirve para alimentar el ganado en la temporada invernal, su valor nutricional es escaso. Todas las predicaciones y enseñanzas que los líderes cristianos imparten a sus feligreses no tienen ningún valor espiritual. Su contenido son fábulas salidas de una imaginación prolífica, pero sin revelación ni visión que viene del Espíritu, sino que por el contrario, el alma de esos líderes,
es usada por el diablo para engañar a los concurrentes. Todo lo que hablan esos falsos maestros no tiene el menor valor nutricional espiritual, y los santos que hay en medio de ellos no crecen, no conocen al Señor, no saben relacionarse con Él, no tienen revelación ni visión, tienen un espíritu humano y no saben qué es, para qué sirve ni cómo se usa. Los santos que hay en medio del cristianismo no saben tocar el espíritu, no saben tener comunión con el Señor, no tienen idea de qué es el lugar santísimo, no conocen el aposento más interior. Sus oraciones son vanas repeticiones que nunca tocan el trono de Dios, porque no saben ir allí a buscar gracia y misericordia del Señor. Todo lo hecho y hablado por ellos llega escasamente a la categoría de heno, sin nutrición ni ayuda espiritual para sus cautivos. En ellos se cumplen las 5 características propias de la iglesia en la Odisea, que es la manifestación más sobresaliente en estos tiempos del fin: desventura, miserableza, pobreza, ceguera y desnudez. Es decir, todos esos cristianos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 17. La hojarasca es un vegetal que no tiene ninguna calidad. Es la representación final del ciclo de la vida de los vegetales, es decir, su contenido es muerte. La característica más notable de la situación de la iglesia en Sardis es precisamente la muerte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. La situación de la iglesia en Sardis está muy bien representada por el protestantismo con sus miles de denominaciones y grupos libres, en la edificación de la iglesia que pretenden ostentar. Lo más notable es la hojarasca, hojas muertas, hojas llenas de muerte. Los santos que hay allí están todos llenos de muerte, de hojas secas, sin vida. Si tú vas a un lugar donde hay hojarasca, encontrarás que debajo de ella solamente se reproducen algunos insectos y bichos, y que generalmente causan daño al hombre y a los animales. Si algún pastor o líder de congregación llega a leer este libro, yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que lo leas completo, que no te sientas rechazado, atacado o estigmatizado. Simplemente ve al Señor con corazón humilde y ruégale que se revele en ti, y una vez que tengas revelación, arrepiéntete de haber hecho tantas cosas abominables delante de Él. Pídele que te perdone por tratar de edificar con madera, heno y hojarasca, y suplícale que de hoy en adelante sea Él quien te edifique con su naturaleza divina, que aplique su redención y te transforme en oro, perlas y piedras preciosas. Tal vez tú, pastor o líder con cualquier otro mote, seas un creyente genuino. Tal vez engañado por Satanás, has creído que el Señor te ha puesto como líder de una congregación, pero eso no es más que un engaño del enemigo. El Señor se reserva el liderazgo de la iglesia solamente para Él. Nosotros somos miembros de su cuerpo, que debido a su gran misericordia nos ha hecho partícipes de su naturaleza y de su vida divina. Pero Él no nos ha mandado a edificar ni a liderar, porque Él es quien edifica, quien gobierna y quien lidera. Es tiempo de arrepentirse yendo a Él. Tal vez tú, pastor, reverendo, comillas, ungido, líder, puntos suspensivos, seas un falso creyente. Ya deja de ser uno con Satanás. Vuélvete al Señor y ruégale que te redima, que te salve, que te dé su espíritu, que te haga uno de sus hijos. Él es misericordioso y perdonador. Tal vez puedas escapar de la terrible condenación que te espera si sigues engañando, usando fraudulentamente el nombre del Señor. Termina el capítulo, pero no el disfrute.
Hay que seguir disfrutando y buscando revelación y ayudar a otros a que la encuentren y la disfruten enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.